el ser de izquierda o el ser zurdo o el ser chairo o de todos esos estereotipos que hay no tienen que ver con la ignorancia, no tienen que ver con la falta de preparación. Eso es algo que generaron como narrativa a la derecha, que esto viene desde el PAN, ¿no? Que MC para mí es algo muy similar. Lo generaron para tenerle un miedo y un asco a lo que es Morena, que viene nuevamente no desde una lucha, no desde una convicción, no desde una ideología política, sino del estereotipo de que ser de Morena es ser naco. Yo no le debo a ningún empresario, a ningún jefe de algún espacio político el lugar que nosotros nos ganamos con esfuerzo por la gente del oriente de Guadalajara. Entonces, eso me da libertad de subirme y poder decir siempre en lo que pienso, siempre en lo que creo. Y la única represalia que puede ser son malas caras, tweets en contra mía, cuentas que dicen que estoy loca, que si me pongo botox, que un montón de cosas. Pero al final, yo tengo la libertad de decir lo que pienso. Tú eres hija de Jaime Barrera, un periodista muy reconocido aquí en el estado de Jalisco, y Jaime sufrió una desaparición forzada y pues fue algo que cimbró, ¿no?, a todo el estado de Jalisco, y gracias a Dios fue regresado con vida. Pero ¿cómo se vivió esto y cómo lo viviste tú de manera personal? Yo lo viví primero yo sentí que estaba en una película, ¿no? De terror, evidentemente. Mi mente partía del hecho de que si mi papá estaba muerto, estaba en la cajuela. Si lo mataron, está en la cajuela, si no está vivo. Entonces yo abran la camioneta y me dicen la fiscalía: queremos ver si puedes ir a tu casa, yo en calle 14 denunciando, y buscar el duplicado de la llave para que vayas y lo traigas a fiscalía y entonces puedan ir a abrir la camioneta. Y yo, ¿cómo? El dueño es mi papá. El dueño es mi papá y el dueño está desaparecido. Créeme que al dueño no le importa si le rompe los 5 cristales, claro, para saber si está ahí. Yo tenía muchísimo miedo, profundo miedo, de que Alfaro hubiera estado involucrado y que por la cantidad de amenazas y de violencias que vio mi papá en la sección de Enrico Alfaro, y que entonces si yo hiciera cualquier cosa que pudiera molestarlo, eso terminará con su vida. Muy choqueante y doloroso que la investigación verse desde el principio en qué hizo la persona desaparecida para merecer estar desaparecida. Partimos de la idea de que él o ella hizo algo que le merece una desaparición, y entonces, en base a eso es la línea de cuestionamiento. Entonces, 6 años no hubo coordinación en materia de búsqueda de personas. También por eso es más difícil encontrarlas. Entonces, te abstienes, tenés a tu gobernador tomando sus fotos en Taiwán, y mientras aquí la gente sigue desapareciendo, aquí siguen encontrando fosas clandestinas, aquí siguen encontrando cuerpos y cuerpos que no sabemos de quién son. Nos decían en la CEMEFO que tienen 11,000 cuerpos. 11,000 cuerpos. ¿De quién? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado y nos encontramos el día de hoy aquí con Itzul Barrera. Ella es diputada de Morena aquí en Jalisco. Ella es la primera política en funciones que entrevistamos para el podcast y ustedes van a ver por qué. Bueno, la verdad es que tenemos mucho gusto de tenerla aquí en Referentes. Bienvenida, Itzul. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos por escucharnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues encantada de estar aquí, de que podamos compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y bueno, la verdad es que nos llamó mucho la atención todo lo que has hecho y todo lo que haces en cada momento. Vemos que no tienes empacho de ponértele al tú por tú a los políticos, a los gobernadores, a quien tenga que ponérsele enfrente para decirle realmente lo que tiene que hacer en su trabajo. Y eso se me hace muy, muy valiente de tu parte, Itzul. Pero ¿cómo es que decides tú dedicarte a la política? Pues me gusta mucho esta historia porque la platico desde el amor, pero a la vez también desde cómo yo crecí en una casa que estaba profundamente politizada. En mi casa se desayunaba, se comía, se cenaba política, se hablaba de lo que sucedía en el Estado, de las injusticias, de la desigualdad, de la posibilidad de alzar la voz ante las violaciones de derechos humanos, etc. Entonces, yo crezco escuchando esto y aspirando a intentar cambiar esas realidades, obviamente desde mi realidad de niña, ¿no? Que no magnificas lo que es hacer política, dónde hacer política, cómo y más siendo mujer.
A los 12 años, cuando me gradué de la primaria, hace el otro día mi papá me enseñó que hicimos un dibujo de qué querías ser cuando seas grande. Y yo dibujé que quería ser abogada y después que iba a ser diputada. Entonces, a él le dio mucha ternura, a mí me dio risa también, porque siento que a esa edad, a mis 12 años, quizás el sueño más grande que Itzul podía tener era ser diputada, porque las niñas, las mujeres, no eran gobernadoras, no eran presidentas municipales, no eran presidentas de la República. Ahora las niñas ya pueden soñar más grande. En ese momento creo que era el sueño más grande que podía alcanzar en lo que yo conocía o poco mucho de la política. Y pues con el tiempo empecé a buscar un espacio donde yo me sintiera cómoda de militancia. Y encontré eso en los movimientos de las mujeres, ¿no? Para mí era muy difícil transitar a un partido político porque mi causa en un inicio fue el tema de las mujeres, ¿no? Las luchas en contra de las violencias de las mujeres, acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Todo esto empieza desde que yo, cuando mis papás se divorcian, mi mamá se vuelve a casar y vive un montón de violencia física, económica, y eso hace que yo sienta la realidad, ¿no?, de lo que viven las mujeres, y entonces esa era mi lucha y mi causa. Con el tiempo empiezo a ver en el expresidente Andrés Manuel un liderazgo importante, en el que coincidía con muchas de sus luchas, pero todavía no me había animado como a militar en un partido político, porque las luchas de las mujeres históricamente son apartidistas, buscan como que en todos los espacios estemos reflejadas y representadas, como que dar ese salto para mí me dio un poco de miedo, ¿no? Como perder la legitimidad de algo que me importaba tanto, pero también entendí que solamente en los espacios de toma de decisión las mujeres podemos incidir realmente en las vidas de las otras mujeres, y que eso no lo íbamos a poder lograr, o yo en ese momento sentí que no podíamos si no era desde un partido político. ¿Por qué? Porque llegar a un espacio de representación, si no tienes el respaldo de un partido, es complicadísimo, ¿no? Lo hemos visto en el Estado, hemos tenido un diputado independiente, y pues no se ha vuelto a repetir la figura porque es algo complicado, ¿no? La partidocracia ha definido a nuestro país históricamente. Entonces empiezo a militar en Morena, ganamos el 2018 la presidencia de la República, perdemos todo en Jalisco, y me voy a trabajar a la Secretaría de Bienestar. Apenas empezaba en los programas sociales, estuve ahí un rato. Después en el 2021 fui candidata a regidora por Morena, perdimos otra vez. Me vine a trabajar al Congreso en la dirección de la Unidad de Igualdad de Género en el 2021, y después me piden la senadora Andrea Chávez que me vaya con ella a la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Me voy a la Ciudad de México, estoy allá un año, y después ya fui candidata a diputada local en el 2024 del Distrito 9 de Guadalajara, que es todo el oriente de la ciudad, ¿no? La parte más desigual, más empobrecida, que vive más violencias y que además nunca había ganado Morena. El distrito local lo habíamos perdido por 2, 3, 4 mil votos las últimas 3 elecciones, pero no se había logrado ganar. Entonces, yo tenía 2 opciones, ¿no? O ganar, o esta forma de entrar a los espacios de representación, que es el repechaje, que es cuando eres la mejor perdedora, ¿no? Y así habían entrado algunos diputados del 9 por Morena, y nosotros decidimos que íbamos a aprovechar la oportunidad al máximo. Nos decían que no podíamos ganar, que la gente del Oriente no votaba, que la gente, que había una muy baja participación. Además, nosotros competíamos con ese momento el que era el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, que pues evidentemente tenía muchas más herramientas que nosotros para hacer una campaña política, pero nosotros decidimos hacer territorio, estar todos los días, todo el día, decíamos de 9 a 9 en el 9, tocando puertas para hacer conocer nuestro proyecto, para conocer las necesidades de las personas, y la verdad es que para nosotros fue muy grato cuando ganamos la diputación, porque no solo fui la diputada más votada de Morena en el estado, sino la votación histórica más grande en el Distrito 9 de Guadalajara. Ganamos por más de 16,000 votos, incluso sacamos más que la Diputación Federal, que también ganó Morena, y que la votación que sacó el Senado de Morena en ese distrito, lo cual es importantísimo, porque normalmente las diputaciones federales y las senadurías arrastran un poco la votación de la presidenta de la República, que nos fue extraordinariamente bien. Entonces, para nosotros fue como una gran sorpresa. Yo sentía en la calle el feeling, o sea, sientes a la gente que está con nosotros, sientes su molestia con el actual gobierno, sientes lo que sueñan, les escuchas, y yo decía, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Nunca pensé que íbamos a ganar por ese margen, pero no estábamos haciendo campaña en ese sentido, ¿no?
nos decían, oye, te están quitando tus lonas, hay que quitárselas al otro candidato, Yo decía, nosotros no vamos a hacer nada en contra de nadie. Nosotros vamos a hacer que la gente nos conozca nuestro proyecto, y si ellas y ellos deciden que es la persona que quieren que les represente, así será. No será porque nosotros nos prestamos a prácticas que, imagínate, si en mi primer campaña ya me pusieron a hacer eso, yo creo que iba a marcar mi historia, y decidimos no hacerlo. Y entonces yo me siento muy tranquila de haber llegado con el respaldo, sobre todo de nuestro distrito, pero con el cariño de la gente, y a la vez es una gran responsabilidad para asumir las causas como nuestras, que lo son, y para defenderlas aquí desde el curul y en el pleno, ¿no? Que es un espacio de combatividad, pero a la vez de mucha diversidad de fuerzas políticas en esta legislatura, que es muy atípica a las pasadas. Hay 8 fuerzas políticas, y eso hace que las votaciones sean muy diversas, que las conversaciones sean muy diversas, y los puntos de vista, ¿no? De igual forma. ¿Y qué crees que haya sido como el factor que haya sido como determinante para que tú lograras este resultado en ese distrito, en Jalisco, que es un estado que se decía es muy emesista? ¿Qué crees tú que haya sido el factor? ¿El conectar con la gente o qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que primero no podemos asumir el triunfo como propio todo. Creo que la doctora Claudia hizo una extraordinaria campaña, está haciendo un trabajo como presidenta, y la gente ya tenía un cariño previo a lo que nosotros representamos, ¿no? Y a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, creer que yo logré los 96,000 votos por mí misma, pues sería soberbia. Sí creo que el caminar y hacer campaña hizo la diferencia, porque mucha gente nos decía, es que en la elección pasada nosotros queríamos ver quién era la o el candidato de Morena, y nunca lo vimos, ¿no? Entonces para ellos es muy importante que estés presente, que te conozcan, que les escuches, y creo que eso hace mucho la diferencia, ¿no? El entender que una campaña es una responsabilidad, y que llevar el proyecto a las casas de la gente es pues el objetivo, y que si decides quedarte en tu casa porque sabes que es una elección medianamente ganada, o que si no vas a entrar de repechaje, pues la gente no tiene una conexión contigo, ¿no? Llegas, pero no saben quién eres, qué haces, por qué estás ahí, ni ¿Y tu historia. cómo se le hace para conectar precisamente con la gente? ¿Qué es lo que haces para conectar con ellos? Yo creo que lo primero es escucharles, ¿no? Primero ir a sus casas. La gente está muy acostumbrada a que no existan los políticos, que no sean cercanos, que tengan que buscarte en tus oficinas, que haya 3 teléfonos para llegar a ti, 40 secretarias. Me acuerdo la primera vez que fuimos a una colonia en el 9, llegamos yo, Geraldine, que es quien nos ayuda en redes sociales, y una persona más para anotar gestiones. Y me dijeron, ¿tú eres la diputada? Y yo, sí. Ay, es que la vez pasada que vino una diputada, vino con 5 policías, 30 personas, y yo, digo, para empezar, nosotros no andamos manejando esos niveles de presupuesto, pero es eso, ¿no? El engrandecimiento de un político como si fuera algo inalcanzable, como si fuera un artista, algo que es muy lejano a la gente. Y yo digo, están muy cansados de eso, estamos todos muy cansados de eso. Entonces, ir y escuchar lo que ellos necesitan y proponer una forma de resolverlo, creo que es lo primero. Y lo segundo, 100% es la presencia, es estar, dar seguimiento, escuchar, ver qué es lo que más les duele. Pero si no estás todo el tiempo en las colonias, si no eres permanente en hacer territorio, pues te vuelves un político en que decide en base a lo que siente y a lo que cree, que no necesariamente es lo que la gente que representas. Tienes que estar permanentemente en territorio para saber qué es lo que les está doliendo ahorita, para poder llevarlo entonces a tus propuestas y que digan, mira, lo que yo le dije a la diputada se está viendo reflejado, sí me está representando, que creo que es importante. Y en cuanto a que el Estado es emesista, fíjate que yo tengo una teoría sobre eso. Creo que nadie es emesista. Yo tengo la teoría de que ni los emesistas son emesistas, porque MC, yo le he preguntado a mucha gente, ¿por qué lucha MC? O sea, ¿qué es ese factor o esa causa que tú dices, ah, bueno, MC ha luchado históricamente por esto? Y yo no puedo pensar nada, no puedo pensar nada, de verdad, ni con Alfaro, ni con Lemos. ¿Cuál es la cosa que les duele, que les mueve a hacer política, y que entonces eso hace un movimiento político, que hoy es un partido político, y que hace que tengan rumbo, ¿no? Sus causas. Yo al día de hoy no sé por qué luchan. Y yo creo que esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Que nosotros tenemos muy claro que queremos acabar con la desigualdad,
que nosotros tenemos muy claro que queremos acabar con la pobreza, que nosotros tenemos muy claro que los gobiernos anteriores federales y en Jalisco se han dedicado al enriquecer a algunos cuantos y sobre todo en convertir al Estado en un negocio. Y yo hasta la fecha no, o sea, los veo en el Pleno, los veo en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados y no sé cuál es su causa, no sé cuál es la lucha, no sé qué es la narrativa que lleva a ese movimiento político a buscar espacios de representación. Lo que yo creo es que hay cierto sector de Jalisco que es anti-Morena, que esa es la diferencia. No es que digan, ay, soy emesista y yo creo en ellos, creo en Enrique Alfaro, dijo nadie nunca. Yo creo que más bien este temor infundado, basado en un estereotipo de lo que somos en el partido político que yo represento, es decir, bueno, no, si no son ellos, son los otros. Pero no estás eligiendo por convicción, por ideología, por lucha, por dolores, estás eligiendo para no elegir al otro. Y eso es bien riesgoso, porque entonces te das cuenta que la gente que les apoya no les apoya desde el corazón o desde que les estés moviendo algo, sino desde el miedo. ¿Y crees que ese miedo tenga que ver con el clasismo, con el racismo, que de alguna manera han como puesto como sello a los de Morena en esas definiciones que dicen que los zurdos, que los chairos, o sea, no sé, definiciones pues un poco groseras, ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver también con eso? Yo creo que sí, 100% creo que Jalisco somos una sociedad y sobre todo en el área metropolitana, que aspiramos a que nos vaya mejor, ¿no? Y yo creo que aspirar a que te vaya bien no está mal. Lo que está mal, o lo que nosotros creemos desde el movimiento que no es correcto, es que te sientas dolido cuando se habla, por ejemplo, de que los ricos en este país no pagan impuestos, ¿no? O sea, los ricos en este país no somos nosotros. No es la clase media, no es la clase media baja. Los ricos en este país son Salinas Pliego y de ahí para arriba. Y entonces es entender que cuando esa narrativa no habla de la mayoría de la gente, ¿no? Y también es entender que el ser de izquierda o el ser zurdo o el ser chairo o de todos esos estereotipos que hay no tienen que ver con la ignorancia, no tienen que ver con la falta de preparación, no tienen que ver con el no tener discurso o lucha, no tienen que ver tampoco con el desapego de las y los empresarios. No, eso es algo que generaron como narrativa a la derecha, que eso viene desde el PAN, ¿no? Que MC para mí es algo muy similar. Lo generaron para tenerle un miedo y un asco a lo que es Morena, que viene nuevamente no desde una lucha, no desde una convicción, no desde una ideología política, sino del estereotipo de que ser de Morena es ser naco, ¿no? Entonces, incluso a mí me han dicho, ¿no? Hace poquito fuimos a una comida en un municipio del interior del estado porque hubo una sesión solemne en el interior y me vio un dueño de una tequilera y lo saludo y me dijo, ay, Itzul Barrera, diputada local de Guadalajara, no sé qué, me dice, DMC, y le digo, no, de Morena. Me dice, estás muy bonita para estar en Morena, ¿no? Me dio mucha risa porque me ha tocado que en la calle me dicen, estás muy güera para estar en Morena. Nosotros los jaliscienses usamos el güera para decir blanca de tez, ¿no? No rubia. Y me da risa porque es como decir que para militar en un partido político tendrías que verte de cierta forma, ¿no? Que es completamente un constructo social, porque eso somos nosotros, ¿no? Somos desalineados, no tenemos una narrativa, no tenemos estudios, somos, etcétera. Y también me da gusto un poco romper con eso, ¿no? Que entender que yo hago política porque me duelen las cosas. Y estoy en el espacio político que siento que me representa porque tengo la libertad de hablar, de enfrentar y de luchar por lo que yo creo. Más allá del color, de si estoy de acuerdo o no con las propuestas del partido que lo estoy, etcétera, la libertad que te da estar en un partido donde yo pueda hacer un discurso y subirme y decirlo sin que yo tenga una represalia, para una mujer joven es dificilísimo. O sea, yo veo a compañeras que hacen política en otros partidos y las veo todas con la misma línea discursiva, la misma forma de vestir. O sea, hay una creación de cómo deben de ser las mujeres que hacen política, que son bien portadas, que son calladitas, que no son tan combativas, ¿no? Incluso, o sea, está toda esa narrativa en contra mía de que soy errática y estoy loca, ¿no? Por
que me puedo subir a tribuna y hablar de cualquier cosa sin miedo a la represalia, porque también yo no le debo a nadie, nada. Yo no le debo dinero a ningún político, a mí nadie me puso aquí, nadie me pagó mi campaña, se hizo con los recursos que te corresponden del partido a cada quien, como todos los políticos. Yo no le debo a ningún empresario, a ningún jefe de algún espacio político el lugar que nosotros nos ganamos con esfuerzo por la gente del oriente de Guadalajara. Entonces, eso me da libertad de subirme y poder decir siempre en lo que pienso, siempre en lo que creo. Y la única represalia que puede ser son malas caras, tweets en contra mía, cuentas que dicen que estoy loca, que si me pongo botox, que un montón de cosas. Pero al final, yo tengo la libertad de decir lo que pienso. Y eso es algo que no estaría nunca dispuesta a sacrificar a cambio de hacer política o a cambio de un espacio de representación. Porque entonces, sí llegan las mujeres, pero llegan limitadas, llegan silenciadas, llegan sin la capacidad de toma de decisión. Y si bien es importante que estemos representadas en lo visible, que seamos nombradas, que seamos diputadas, que estemos sentadas en los curules, también es importante que lleguemos y que podamos ser y llevar la agenda en la que creemos. Pues hacer el trabajo que corresponde, ¿no? Que es representar a la gente de tu distrito o la gente que pues, votó por ti. Y que eso sería lo menos que podríamos hacer, siendo mujeres o hombres o no sé, cualquier preferencia sexual que pudiera haber. El trabajo es el que nos marca. Pero Itzul, hace ratito nos hablabas de que en entrar a un partido político tú sentías que perdías como tu legitimidad, ¿no? ¿Por qué crees que se pierde la legitimidad a entrar a un partido político? Que fue algo también de lo que nos platicaba el doctor Gatén, ¿no? Así como que el perder esa autonomía de ser científico y demás, y al entrar a un partido político se puede perder algo así. ¿Cómo crees tú que se derriba esta barrera al entrar a un partido político y cómo sí se puede sostener la legitimidad y esa congruencia entre lo que dices y lo que haces? Yo creo que no hemos aprendido a diferenciar las personas de los partidos, que no entendemos todavía, o hay personas que ya lo están entendiendo, que puedes militar en un espacio político y compartir cierto porcentaje de su ideología, de sus proyectos, pero también tiene una agenda propia, ¿no? Una agenda propia que respete tus convicciones, tu historia y tus antecedentes que te llevan a ese espacio de representación, ¿no? Entonces es como si yo, no sé, estábamos luchando por el tema del agua, ¿no? Y que el agua hicieron un aumento, etcétera, y entonces ahí están las personas que dicen, pues sí, pero en Sinaloa está pasando no sé qué. Entonces, tenemos que aprender a separar entre lo que hace un político y lo que hace otro, ¿no? Que puede estar bien, que puede estar mal. Es como las familias, ¿no? Tú en tu familia no vas a meter las manos al fuego por tu tío segundo que has visto una vez y que a lo mejor no tiene los mismos valores que tú, pero es parte de tu familia, ¿no? O hasta un hermano, podría ser. Un hermano, hasta tu esposo, ¿no? Y eso pasa en política, ¿no? O sea, haces política con mucha gente muy diversa y nuestro movimiento es tan grande, hay tanta militancia, hay tanta diversidad de pensamiento que te da la libertad de ser y hacer lo que tú dices, lo que tú quieres ser, que entonces va a haber gente con la que no converges, va a haber gente con la que su ideología o su propuesta política individual es distinta a la tuya. Pero mientras en la general, ¿no? en la ideología política en la que todos debemos de converger, que tiene que ver con la izquierda, con reducir las brechas de desigualdad, combatir las violencias, el humanismo mexicano, etcétera. Ok, y en ese espectro también tenemos que entender que cada estado es diferente, tiene su realidad distinta, tiene políticas que hay que tropicalizar de acuerdo a lo que sucede en cada estado, y también que cada uno de nosotros tenemos una historia individual de vida que nos lleva a luchar por cosas distintas, ¿no? Quienes sí luchamos por causas. Entonces, yo creo que con el tiempo la gente entiende, cuando ve tu congruencia y tu permanencia en una causa, que esa es Itzul, o que esa es cualquier político, ¿no? Que yo soy diputada de Morena, pero que mi historia de vida me ha llevado a luchar por las mujeres, por las comunidades de la diversidad sexual, por el agua limpia para todas y para todos, en contra de la verificación vehicular, en contra del tema de las personas desaparecidas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son las cosas que a mí me duelen y que comparto ese dolor con las y los tapatíos que represento. Y es difícil esa diferenciación, pero cuando la gente te escucha, te conoce y empieza a palpar que es algo real, que sí lo sientes, que sí te duele y que sí luchas por eso, eso hace toda la diferencia. Y me lo decían, cuando yo me subo a tribuna y hablo de algo que me duele, se nota muchísimo la diferencia cuando me subo a hablar de algo que es importante, pero que no es parte de algo que
que me trascienden en vida para poder estar ahí, ¿no? Y me preguntabas, ¿no? Primero, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para la diferencia. Y la otra es cómo permanecer congruente. Yo creo que es, si tú llegaste a ser diputado, senador, gobernador, lo que sea, y tú pregonabas desde antes, ¿no? A favor del aborto, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los animales, cualquier causa, ¿no? Que tienes que mantener. El tema es la gente que llega al poder y dice, ya se me olvidaron estas causas, ya siempre no, y ahora que me conviene, pues me bajo de esta lucha, ¿no? Como lo que pasó con el agua. Subieron el agua en el Congreso y encontraron tweets del gobernador que en el 2010 y en el 2013 estaba en contra del aumento. Entonces, obviamente tú sabes que la vida va a cambiar y que no sabes a qué encargo te va a querer la gente. Pero si tú en el 2010 estás en contra del aumento al agua, permanece en ese discurso, permanece en la congruencia de por qué la gente te eligió y te reconoció como un político, y no a los 10 años, cuando ya es un espacio de poder, de total desconexión con la gente, digas, pues siempre sí, ¿no? Porque ahora lo necesito ese recurso, o porque ahora me sirve para una movida política. Porque entonces ahí es cuando la gente ya no confía, ya no cree en ti. ¿Por qué? Porque llevas 10 años diciendo una cosa y cuando llegas al encargo dices otra. No, pues, ¿para qué voté por ti? ¿No será que perder la esencia es perderte a ti mismo? Claro. Porque, bueno, una persona sin esencia es como una persona sin conciencia, ¿no? Entonces, entonces, ¿con quién estamos hablando? A lo mejor con un títere que pueden mover de acuerdo a ciertas solicitudes de ciertas personas, ¿no? Eso pudiera parecer. Pero hablando de esta esencia, ¿cuál sería y cuál crees tú que es tu esencia? Siempre partimos nosotros de la idea de nosotros hacemos política porque nos duelen las cosas. No hacemos política para hacer negocios, no hacemos política para tener poder, no hacemos política para tener espacios. Hacemos política porque nos duelen las cosas. Ahora, ¿qué es nuestra esencia? Lo que nos duele, ¿no? A nosotros nos duele profundamente la situación de desaparecidos en el Estado. Siempre nos ha dolido, pero hablamos de que yo lo viví de manera personal y entonces entiendes cosas que no podrás entender y que ojalá nadie que no tenga un desaparecido. Háblanos de eso, porque bueno, tú eres hija de Jaime Barrera, un periodista muy reconocido aquí en el estado de Jalisco, y que fue mi compañero. Tuve el gusto de compartir con él en el periódico Mural, pero tú eres su hija y Jaime sufrió una desaparición forzada. Y pues fue algo que cimbró, ¿no?, a todo el estado de Jalisco, y gracias a Dios fue regresado con vida. Pero ¿cómo se vivió esto y cómo lo viviste tú de manera personal? Pues no fue una desaparición forzada porque no fue por el Estado, que sepamos hasta ahora. La verdad es que a la fecha no llegó a ninguna conclusión la Fiscalía del Estado. Tenemos miles de teorías, ¿no? Todo el mundo habla de eso, pero yo lo viví primero yo sentí que estaba en una película, ¿no? De terror, evidentemente. Yo me acuerdo, yo ya era precandidata, estaba en una reunión en mi distrito, que además para nosotros ha sido complicado como familia, separar mis sueños de los de él, ¿no? Que no, esta narrativa de es la hija de, y entonces él ha decidido que ella esté ahí, cuando para él ha sido muy difícil que yo tome esta decisión. Me avisa su esposa, que hoy su esposa, en ese momento no están casados, pero me habla y me dice, tu papá no llegó a comer. Y yo dije, bueno, o sea, tu primer pensamiento nunca va a ser, levantaron a mi papá, ¿no? O sea, entonces yo le dije, pues seguro se le olvidó, tuvo otra reunión, aguántate. Mi papá había olvidado su celular. Y él nunca, jamás, desde que yo tengo uso de razón, tengo 34 años, falta a su trabajo. Puede estar ocupado en una comida, puede no ir a mi cumpleaños, a mi graduación, pero jamás va a faltar a su trabajo, jamás. Entonces yo le dije a mi hermana, si no llega a su programa de Televisa, entonces me voy a ir a Fiscalía. Vero, su esposa, se da cuenta, bueno, siente que no llega a las 3 de la tarde, y cuando a las 7 no llega a Televisa, yo me fui a Fiscalía. En ese momento, como ellos no estaban casados, ella no podía levantar una denuncia, cual también fue muy doloroso para ella. Y denuncio un proceso horroroso, porque además, obviamente todo el mundo sabe que fue un proceso privilegiado, porque la gente sabía quién era, porque era un mensaje político, porque era un conductor visto, reconocido. Entonces yo tenía atención especial de la Fiscalía, ¿no? Cuando yo llegué a la Fiscalía, la fiscal en materia de personas desaparecidas estaba esperándome afuera. Entramos, me interrogaron unas 4 horas,
Las preguntas versaban en a quién le debía dinero, si era alcohólico, si era violento, y si alguien le quería hacer daño. O sea, a mí me impresionó muchísimo. A ver, yo soy abogada, soy una persona que he escuchado muchas historias, pero aún así es muy choqueante y doloroso que la investigación verse desde el principio en qué hizo la persona desaparecida para merecer estar desaparecida. No es ¿qué le pasó? Las herramientas para encontrarla, no es cómo contener a la familia, no es qué puedes ayudar para la investigación para que lo encontremos con vida, no. Partimos de la idea de que él o ella hizo algo que le merece una desaparición y entonces, en base a eso es la línea de cuestionamiento. Estábamos yo y mis 2 hermanos, yo soy la más grande, y entonces pues yo asumí el control total de la denuncia, del seguimiento y de todo, porque pues es el rol que yo juego en mi familia, y la verdad, o sea, hasta meses después como que me llegó el shock de lo difícil que fue esa entrevista, ¿no? Estábamos ahí y me dicen, ya encontraron la camioneta de tu papá. Y yo, ábranla. Mi mente partía del hecho de que si mi papá estaba muerto, estaba en la cajuela, ¿no? Entonces yo decía, abran la cajuela, abran la cajuela, abran la cajuela, porque según mi mente, porque basado en ninguna evidencia científica... Te vas a lo peor, ¿no? No, ¿piensas lo peor, más bien tal yo vez? decía, si lo mataron, está en la cajuela, si no está vivo. Entonces yo, abran la camioneta, abran la camioneta, abran la camioneta, y me dicen la fiscalía, queremos ver si puedes ir a tu casa, yo quedé 14 denunciando, y buscar la llave, ¿cómo se llama la que es? No... Pues el control. Sí, o sea, pero la que es el duplicado de la llave, para que vayas y lo traigas a fiscalía y entonces puedan ir a abrir la camioneta. Y yo, ¿cómo? Están ahí en donde está la camioneta. No, sí, rompan el vidrio. O sea, yo quiero saber si está ahí. No es que nos podemos meter en un problema porque el dueño de la camioneta y yo, ¿cómo? El dueño es mi papá. El dueño es mi papá y el dueño está desaparecido. Créeme que al dueño no le importa si le rompe los 5 cristales para saber si está ahí. Entonces, no sé cómo abren la camioneta y ya me avisan, no está en el carro, no está en la parte de atrás. Yo dije, está vivo. Y a partir de ahí, basado en esa premisa que yo me autoconté, dije, está vivo. Si no está en la camioneta, está vivo y permanece vivo. O sea, porque en mi mente yo decía, si lo hubieran querido matar, en el momento lo matan y lo encajuelan. Y entonces eso te habla de cómo crecimos socializados en Jalisco, ¿no? Cuando yo le platico esto a amigas que tengo otros estados, me dicen, ¿cómo? Yo, claro, pues yo tengo amigos que su sobrino desapareció, amigas que su hermano, primas que su abuelo, o sea, es algo profundamente normalizado que encuentren fosas, profundamente normalizado que encuentren encajuelados. Entonces, mi lógica de mi cerebro fue, si lo mataron, está en la cajuela, no está en la cajuela, puede seguir vivo. ¿Por qué? Porque ya pensamos así. Y eso es lo que da miedo, ¿no? O sea, que nos parezca tan normal, tan poco trascendental, decir, sí, pues si mataron a mi papá está en la cajuela. Cuando además él nunca había tenido un atentado, nunca había tenido ni el más mínimo riesgo de violencia. Mi papá es súper tranquilo, es súper honesto, súper honrado. O sea, jamás yo me había sentido en esa situación, pero mi mente, de acuerdo a lo que yo vivo y en el estado en el que nos socializamos, dije, si está muerto está en la cajuela. Pues no estaba muerto en la cajuela. Entonces dije, va a estar vivo, busquémoslo. Ese día salgo yo de la fiscalía y había medios de comunicación, ¿no? Y me empiezan a preguntar de qué. ¿Y cómo era él? Y recuerdo que le contesté, ¿cómo es él? Claro. Y pues ya, ni siquiera me acuerdo bien las preguntas, y llego a mi casa y pasamos la primera noche, ¿no? Yo con el celular pensando de que nos van a avisar, lo van a encontrar, algo va a pasar. Nada, ¿no? Y casualmente en Twitter, todas las cosas que a mí me avisaba la fiscalía de encontramos la camioneta, hay tantos cuerpos, está el cuerpo de una persona que se puede parecer, todo eso salía en Twitter como, no, Twitter me avisaba antes que la fiscalía. Sí, claro, sí. O sea, en Twitter decían, encontraron el cuerpo de un hombre flotando que puede ser Jaime Barrera, no sé qué, porque además todo el mundo estaba hablando de eso, y yo estaba viendo, y la fiscalía, una hora después, encontraron, y yo sí ya vi en Twitter. O sea, una comunicación inexistente, y hablando de que, nuevamente, yo tuve una atención especializada, una atención con pincitas, porque además sabían que yo podía politizarlo y decidí no hacerlo.
Pasa toda la noche, obviamente no dormimos, nos fuimos todos a dormir juntos. Al día siguiente amanecemos, nada, y yo me empiezo a desesperar. Entonces me empiezan a buscar políticos de todo, no, yo, y te vamos a ayudar, y tu papá, y no sé qué. Y la verdad es que se metió tanta gente a ayudar que yo estoy agradecido con todo el mundo, porque yo no sé si la llamada de fulano, de sutano, el mensaje fue el decisivo para que lo soltaran, pero lo que haya sido... O la fuerza de todos. Ajá, exacto. Pero lo agradezco de todos los colores, ¿no? Al día siguiente empiezan a convocar medios de comunicación, compañeros, colegas, a una rueda de prensa. Y luego, por otro lado, estaban convocando una en Casa Jalisco. Yo tenía muchísimo miedo, profundo miedo, de que Alfaro hubiera estado involucrado y que por la cantidad de amenazas y de violencias que vio mi papá en la sección de Enrico Alfaro, y que entonces, si yo hiciera cualquier cosa que pudiera molestarlo, eso terminará con su vida. Entonces, cuando dicen Casa Jalisco, yo digo no. O sea, yo no quería tener ni darle ningún motivo al gobernador. Claro. Para que si él tuviera algo que ver, porque yo no sabía, ni sé a la fecha, pudiera tomar una decisión que terminara la vida de mi padre. Entonces decidimos que no, y la hicimos aquí en el centro de Guadalajara. Yo llegué, había muchísima gente. Meses después gente me ha dicho, yo fui a lo de tu papá. Yo fui amigas. A lo de tu papá. Exacto. Y yo no saludé a nadie. Me costó muchísimo trabajo ir. Yo tenía mucho miedo de la represalia política. Entonces yo les dije a mis hermanos, vamos a ir porque sus colegas lo están haciendo, porque además ellos saben que si desaparecen a alguien tan visible, les puede pasar a cualquiera. Y ellos siempre han sido solidarios, cariñosos, atentos con él, y lo menos que él merece es que estemos ahí. Entonces estuvimos 5 minutos, mis hermanos y yo, y lo único que dijimos fue, él va a regresar. Él siempre regresa, lo estamos esperando, ¿no? ¿Y qué dices de Alfaro? Y me preguntaban, ¿no? Y yo, lo único que estamos haciendo es buscar a mi papá, que las autoridades hagan su trabajo, no vamos a entorpecer la búsqueda, y papá, te estamos esperando, estás escuchando esto, papá, te estamos esperando. Punto. Salimos de ahí, un montón de cámaras se nos acercaban, nos preguntaban, y yo tenía que contener a mis hermanos, ¿no? Que son más chicos que yo. Nos fuimos de ahí, entonces otra vez ya era otro día completo, ¿no? No sabíamos nada. Y yo dije, ya, o sea, es mucho tiempo, ¿no? O sea, 48 horas ya, o sea, ya no apareció. El gobierno federal me llamaba, o sea, yo no sé qué persona no me llamó en ese entonces, ¿no? Y además estábamos a 2 meses de las elecciones. Eso hizo que se politizara más el tema, entonces que me hablara a mí cuánta persona te puedas, el exfiscal del exfiscal de no sé, o sea, todas las personas del mundo me llamaron, ¿no? El FBI, o sea, una cosa... ¿También el FBI? Sí, o sea, todo mundo. Wow. ¿Y qué te decían los del FBI? Para poder, ellos no se pueden involucrar si no les pide la Fiscalía del Estado, y la Fiscalía no se los pide. Y yo le decía a la fiscal, pídanselos, ¿no? O sea, ellos necesitan que ustedes les pidan ayuda. Y yo entiendo, ¿no? Que la política es que nosotros resolvemos, pero en ese momento yo estaba de que quien pueda ayudar, o sea, no me importa, pero que aparezca vivo, ¿no? O sea, yo decía que me lo regresen sin orejas, sin manos, sin dedos, sin golpeado, sin dientes, o sea, pero que me lo regresen. No importa, lo resolvemos. Y pues total, es la segunda noche. Yo ya mis hermanos estaban muy mal, no comían, estábamos dormidos, y nosotros siempre dijimos, si mi papá habla por teléfono, va a hablar al teléfono de su mamá, a la casa donde él creció, porque es el único teléfono que se sabe. Pues ya ves que ahorita los celulares nadie sabe el celular de nadie, y mi abuela sigue teniendo el mismo teléfono de casa que tiene desde que yo era niña. Pues dicho y hecho. 4 de la mañana, 3:40, mi papá habló a la casa de mi abuela. Entonces, mi abuela estaba en vela, obviamente. Contesté que dijo Jaime, y mi papá tiene varios hermanos, y que uno contestó, y sí, era mi papá. Entonces le hablan a mi hermana, me despierta mi hermana porque estábamos todos juntos, nos vamos a casa de mi abuela, y ya nos dice, lo dejaron en la carretera. Él caminó hasta un Oxxo, y la niña del Oxxo, que eso es algo que no sé cómo te llamas, pero ella hizo un gran trabajo, como que es muy común que en esa carretera suelten gente. Entonces ella lo vio y le dijo, lo acaban de soltar, ¿verdad? Así. Y dice mi papá que era una niña que se veía de 18 años.
Ah, caray. Y que le dijo sí. Y además él venía golpeado y drogado, no podía hablar bien. Entonces le dice, pásele. Y ya ves que los Oxxos en la noche nomás se atienden por una ventanita. Sí. Entonces lo abrió, lo metió atrás del cuarto frío y le dijo, llame a quien quiera. Y le dio su celular, de esos de viborita, de chip. Entonces él habla a casa de mi abuela y dice, estoy en el Oxxo de Magdalena. Por si no sabían, hay 3 Oxxos en Magdalena. Él nos dijo que estaba en el Oxxo de Magdalena, ¿no? Entonces llegamos, dijimos, ¿sabes qué? No, pues que la fiscal, yo les dije, ¿sabes qué? Yo no confío en nadie, nos vamos a esperar a que nadie nos llame, vámonos. Nos fuimos en un coche yo, mi hermana, mi hermano, amigos, novios, todo el mundo. ¿Y avisaron a la fiscalía o no. nada más? Ok. En el camino avisamos a la Guardia Nacional. Me habló inmediatamente el comandante de la Guardia Nacional. Me dijo, hay un punto de revisión en el camino, pero nosotros la verdad es que dijimos, de aquí a que llegue la fiscal, puede pasar 1000 cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces nos fuimos, llegamos al primer Oxxo, hicimos tiempo récord a Magdalena. Llegamos al primer Oxxo, no estaba. Por eso sé que son 3 Oxxos. Llegamos al segundo, no estaba. Y yo dije, no, o sea, es mentira. O sea, habló por teléfono para que viniéramos, igual hasta algo va a pasar, o para que recojamos el cuerpo y, o sea, después lo mataron. Entonces, llegamos al tercer Oxxo y cuando llegamos al Oxxo, estaba cerrado y la niña se asomó. Dice, están buscando un señor, ¿verdad? Y nosotros sí. Se abre la puerta, nos metemos y estaba atrás del cuarto frío. Y lo veo y estaba bien. Tenía yo cuando lo escuché hablar por teléfono, hablaba así, yo dije, está golpeado de forma, no tiene dientes. Pero no, estaba muy drogado. No podía mover la mandíbula, pero no estaba golpeado de la cara. No podía caminar, o sea, caminaba como arrastrado. Y traía una ropa como que le pusieron una playera morada, así como muy psicodélica y así. Y en cuanto sale, lo veo, como que medio no me reconoce, lo subo al coche atrás y nos regresamos, o sea, sin decir nada. Y ya cuando nos regresamos, yo le mandé un mensaje a la fiscal, ya tenemos a mi papá, vamos de regreso a Guadalajara. Y pues él venía, o sea, no se podía sentar, se tuvo que subir así Lo habían golpeado. Lo tablearon. Yo nunca en mi vida había visto un morete que fuera, o sea, desde la parte de atrás de las piernas hasta la espalda alta, todo completo. Porque dice que negro, así con negro. Se lo tablearon con una tabla de metal. Entonces, pues completamente, o sea, todo el tamaño pues todo negro, entonces no podía caminar bien. De hecho, hasta la fecha, como que... Cogea un poquito. Poquito. Y ya, nos lo llevamos a casa de mi abuela, yo lo quería ya al hospital, no quiso ir. O sea, él quería bañarse, no tenía 2 días sin comer. 2 días y medio sin comer. Llega a casa de mi abuela, se come un virote. Mi abuela le hace un café y un virote, y está así con su virote salado y su café. Y empieza a platicar las cosas, pero como que las primeras 24 horas de que él regresa, él está en un estado de shock y de adrenalina tan cañona que él está narrando su historia como si no fuera él, ¿sabes? Y entonces me agarraron como si nada, y sí, ¿no? Y no sé qué, y normal. Por algo lo que le dieron tal vez, ¿no? El efecto de esas drogas. También dicen que o sea, la adrenalina es tan grande que no mides, ¿no? O sea, incluso dio miles de entrevistas, como si nada, sí, ya salí, no sé qué, chalala. Ya es hasta que ya le dicen, no dejes de entrevistas, espérate, y así, como que ya se asienta la realidad y ya. Pero bueno, o sea, nosotros, o sea, yo lo recibí vivo y completo, ¿no? O sea, es algo que 16,000 familias en Jalisco no tienen esa suerte, esa fortuna, porque el Estado no se está movilizando como se movilizó con él porque era un periodista. Hablabas de que no querías como moverle a la cuestión de Alfaro. ¿Tú temías que fuera Alfaro el que le haya mandado a hacer algo a tu papá? Claro. Yo hasta la fecha no tengo certeza de cómo haya sido, ni la vamos a tener probablemente nunca, pero hubo tantos amagues, tantas amenazas y hay muchos periodistas en el estado que saben que en el sexenio de Enrique Alfaro era la línea, ¿no?, de operación política, la violencia en contra de los periodistas, el opinar, el reclamar, el señalar, ¿no? Se amagaba con no dar presupuesto a los periódicos, con golpeteo, cómo golpetearon a los dueños del Informador. O sea, era la política de Enrique Alfaro.
cosa que le costó a mi papá trabajos, espacios, etcétera. Y claro que me daba miedo. O sea, a mí cuando me habló el secretario de gobierno en ese entonces, o sea, ¿cómo? ¿Quién es? Si en la fiscalía lo primero que te preguntan, ¿tiene enemigos? Pues el gobernador. Sí, claro. Tiene 6 años presionándolo, amagándolo, porque él no ha querido callarse todo lo que está pasando en el Estado. Pues esa era mi única respuesta. Y seguía siendo gobernador y ya se iba. Pues claro que tenía miedo, tenía terror de que la decisión no hubiera tomado él. Entonces, cuando se hace pública que lo soltaron, la línea de comunicación de Alfaro y de todos sus bots y de todos fue: eso no fue un secuestro, eso no fue una privación de la libertad, eso lo crearon. Y meterse con su integridad, con su historia de vida, que además es impecable, con incluso cosas sexuales, o sea, cosas... Crear algo tan bajo como, no sé, toda la campaña que hubo en redes sociales, ¿no? Diciendo que, pues sí, que se había ido con su amante y el que ni está casado con la amante. Sí, no, o sea, realmente increíble, historias absurdas. Pero es una línea que el gobernador del estado, al día siguiente que aparece un periodista que secuestraron, en una rueda de prensa dijo: eso no fue un secuestro, eso fue otra cosa. Sí, así es. Imagínate el poder de la narrativa violenta en contra de los periodistas en general del Estado. Sí, otra cosa. Es otra cosa. Sí, no, él se fue, o como cuando decía, ¿no? Que las niñas que desaparecían con los novios, pues igual. Sí. Entonces, para desacreditar lo que pasó, porque creo que se dio cuenta que si nos organizáramos, como nos organizamos para lo de mi papá, él no podía con la narrativa ya del Estado, del tema de desapariciones y de lo opresor que fue su gobierno. Entonces, ¿qué decidió? Desacreditar a una persona que acababan de privar de su libertad para que él no fuera el malo del cuento, cuando ya lo era, ¿no? ¿Y cuál fue el mensaje que le dijeron que por qué lo habían...? En teoría, él escribió una columna sobre el crimen organizado unos meses antes, 2 meses antes, y esa es la teoría que tenemos. Pero no sabemos a ciencia cierta, no... Le preguntaron sobre esa columna, si alguien le había pagado por escribirla, le pidieron sus cuentas bancarias. De mi papá, yo creo que cuando vieron mis cuentas bancarias han de haber dicho: no, pues a lo mejor le pagamos, si supieran cuándo quedan los periodistas. Como para pensar que a lo mejor había alguien de por medio. Y un gran maestro de vida que yo tengo me dijo: yo creo que lo liberaron por honesto. Que eso fue su sinceridad, el decir: no, yo de verdad escribo eso porque lo pienso. Entonces, esa es la teoría que tenemos. La fiscalía evidentemente nunca va a resolver, pero de ahí en más no tenemos certezas de nada. Ni las vamos a tener nunca, probablemente. Y yo creo que fue muy afortunado, porque las estadísticas sobre los periodistas que desaparecen generalmente son asesinados inmediatamente, claro, ¿no? Por eso el tema yo de la camioneta, sí. ¿no? O sea, yo decía, cuando van a matar a alguien, no, porque como si yo fuera experta en eso, lo matan en el momento, ¿no? Si se lo llevaron es porque algo quieren saber, o porque algo le quieren hacer saber, ¿no? Entonces, fue afortunadísimo. O sea, pasó 3 días y que para mí fueron años, pero la gente que no tiene acceso a la movilización que se hizo por redes sociales, la manifestación, el reclamo de los periodistas a nivel mundial, literal, pues no vuelve a ver a sus hijos o no vuelve a ver a otros periodistas que han estado desaparecidos. Entonces, sí fue afortunado, fuimos afortunadísimos y nunca dejaré de agradecerlo, pero también sé que fuimos afortunados porque se pudo haber hecho un problema político más grande y que que quisieron evitar eso, ni siquiera fue de buena fe. Híjole, sí, realmente algo muy complicado, muy difícil, y yo creo que también tiene que ver un poquito con esta cuestión de Alfaro, sin duda ponerlo en el foco. ¿Tú crees que Alfaro hizo mucho daño al estado de Jalisco? Yo tengo la certeza de que es el peor gobernador que ha tenido el estado, que le vendió a mucha gente esperanza, les vendió la posibilidad de sacar a lo que decían los anteriores gobiernos, los malos gobiernos, los de antes, que se subió a un banquito para sentirse cercano a la gente, que recorrió el estado diciendo que iba a cambiar las cosas y que decidió
que la forma de operar políticamente en el Estado iba a ser el miedo y la opresión. Si te manifestabas, te levantaban. Si escribías un artículo, te despedían. Si te subías a una tribuna, te regañaban. Hacer política en el sexenio de Enrique Alfaro fue profundamente violento y además vivir en Jalisco, o sea, el tema de las desapariciones, perdón, pero en esos 6 años el hecho de que él decidiera de manera unilateral negar que había desapariciones, dejar de alimentar el sistema nacional con las cifras de Jalisco, que cuando lo entrevistaran dijera que la gente se iba por su propio pie, que las niñas iban con los novios, o sea, él hizo como que no pasaba nada y su narrativa, o sea, el que el gobernador de tu estado borrara el dolor de la gente fue lo más difícil, ¿no? De hecho, dejó de compartir cifras ante el sistema pues el sistema nacional de seguridad, ¿no? Entonces, no compartía las cifras de Jalisco. No se sabe, hasta hoy no se sabe qué cifras realmente de desaparecidos existen en el estado de Jalisco. En este tema de las desapariciones, y tú has hecho ya, a pesar de que llevas poco tiempo dentro de tu cargo, has hecho varias iniciativas que tienen que ver mucho con los derechos humanos y con esta crisis que tenemos en Jalisco de los desaparecidos. Hiciste una iniciativa que hablaba sobre que la Procuraduría debería de integrarse y de meterse más, la Procuraduría General de Justicia debería de integrarse totalmente y tomar el caso de Teuchitlán. Teuchitlán, sí, nosotros pedíamos que la Fiscalía General de la República trajera el caso de Teuchitlán, y lo vimos después, ¿no? El fiscal del Estado, completamente rebasado, decidieron invisibilizar lo que pasaba, decidieron hacer como que el gobierno mesista no sabía lo que sucedía, y hoy tenemos al alcalde de Teuchitlán por Movimiento Ciudadano preso. ¿Por qué? Porque estaba enterado y ayudó a facilitar las herramientas para el campo de adiestramiento de Teuchitlán. Estamos construyendo una iniciativa, varias diputadas, diputados y yo, la diputada Tonantzin Cárdenas, la diputada Candelaria Ochoa, Valeria Ávila y tu servidora y Leonardo Almaguer, sobre las mesas que hemos tenido. Tuvimos 5 mesas con diferentes dependencias que tienen que ver con materia de desaparición y con los familiares de las personas desaparecidas. La idea es que podamos presentar una propuesta robusta sobre todo lo que hace falta, porque es impresionante la cantidad de deficiencias que hay en el gobierno del Estado hacia con las familiares de los desaparecidos, y también nos dimos cuenta, bueno, no era ajeno a ello, pero nos dimos cuenta el abandono que tienen las familias, porque mientras el Estado está buscando, o no, las familias están desmorecidas, ¿no? Pierden sus trabajos por estar buscando a las mamás en las calles, en las fosas. Tienen problemas dentales, las hermanas, hermanos, hijos e hijas de personas desaparecidas, porque de la ansiedad se atoran la mandíbula, no comen, porque no tienen acceso a recursos para alimentarse, tienen que gastar todo su dinero los que tienen familias desaparecidas en el interior del estado para trasladarse a Guadalajara, porque aquí suceden todos los peritajes, la CEMEFO, o sea, es un gasto y ya es un modo de vida. Tienes un familiar desaparecido y toda tu vida se dedica a buscar, a organizarte, a dedicar el tiempo que sea necesario para recuperarlo. Entonces pierdes cualquier oportunidad de vivir, de disfrutar, de trabajar. Porque sí, tienen que ser ellos los que busquen, porque a la deficiencia de un gobierno que no se dedica a hacer su trabajo, tienen que ellas actuar como buscadoras. Por eso vemos madres buscadoras, padres buscadores, y es algo totalmente horrible la situación que se ve, inclusive en las últimas fechas, aún sin Alfaro, se sigue creciendo el número de jóvenes desaparecidos por día, por semana en todo el estado. Y también esta cuestión de que están encontrando cada vez más fosas, más narcofosas en diferentes municipios. ¿Tú cómo ves esto que parece no tener como un límite en esta cuestión de los desaparecidos? Hace, creo que unas semanas se encontró la fosa clandestina más grande en Zapopan, y me impacta también la normalización, ¿no? Es como, sí, hoy encontraron 5 fosas más, o sea, sí, cualquier día, ¿no? En Jalisco. Y creo que hace falta mucho entender que la problemática de Jalisco en materia de desaparición es particularísima de nuestro estado. Si bien hay un problema nacional de desaparición, sin duda, lo que pasa en Jalisco es muy particular.
Decía la Universidad de Guadalajara que el rango de edad de desapariciones está entre 18 y 24 años. Estás hablando de básicamente niños, adolescentes, que desaparecen porque claro que los están reclutando para el trabajo del crimen organizado. Entonces, ¿cuál es la política pública del Estado para atender a las juventudes y verterlas de oportunidades, de recursos y de acompañamiento para que no decidan? Y yo la verdad, no, perdón, pero no veo que publique el gobierno como alertas de que cuidado con si te ofrecen un trabajo de este tipo, cuidado si te dicen que tengas que ir a la central de Guadalajara, la central vieja, cuidado si pasa esto. No veo alerta, ni siquiera alternativas, como tú dices, laborales o oportunidades o algo que frene esta situación. Parece como si estuvieran trabajando juntos. A mí lo que me preocupa es cómo permanece la cultura de invisibilizar el tema, ¿no? Se hizo visible con Teuchitlán en marzo y otra vez ahorita nuestro gobernador anda en Taiwán tomándose fotos corriendo en las mañanas, ¿no? Y mientras tanto siguen desapareciendo personas. El viernes, yo fui al Senado de la República para ver la votación de la nueva reforma en materia de personas desaparecidas que justo la doctora Claudia Sheinbaum propuso después de Rancho Izaguirre. Pasa Rancho Izaguirre, vete un tema de reformas para que sea más robusta la propuesta en materia legislativa para las y los desaparecidos, y Movimiento Ciudadano se abstuvo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo? Ustedes que de los dos estados que gobiernan, uno tiene casi 17,000 personas desaparecidas, te abstienes de una reforma que busca aminorar la problemática de personas desaparecidas y la colaboración permanente de las tres órganos de gobierno, porque también es otra cosa. Cuando gobernó Enrique Alfaro decidió que no quería nada de relación con la federación, entonces 6 años no hubo coordinación en materia de búsqueda de personas. También por eso es más difícil encontrarlas. Entonces te abstienes, tenés a tu gobernador tomándose fotos en Taiwán, y mientras aquí la gente sigue desapareciendo, aquí siguen encontrando cosas clandestinas, aquí siguen encontrando cuerpos y cuerpos que no sabemos de quién son. Nos decían en la CEMEFO que tienen 11,000 cuerpos. 11,000 cuerpos. ¿De quién? Sí. Sí, también tienes otra iniciativa donde dices que tienen que ser más rápidos en esta cuestión de los cuerpos, ¿no? Que no tienen que tenerlos guardados tantas horas y que tiene de alguna manera que resolverse quiénes son y darse un cauce a esos cadáveres, ¿no? Lo que más nos preocupa el tema de la CEMEFO es la poca inversión en recursos y en tiempo a la materia de identificación humana, ¿no? O sea, hay cuerpos de larga data que ellos dicen que son de 3 a 4 años, pero hay mamás que buscando desde hace 15. O sea, ¿por qué no podemos identificar ya, tener un real banco de ADN, porque se supone que ya existe, donde persona que va y reporta un desaparecido, te saca una prueba y ven en todos los cuerpos que tienen si coincide? Pues ¿no será que no quiere que los encuentre? Yo la verdad no sé. Yo simplemente creo que es una política de invisibilización del problema, una poca sensibilidad a las familias de los desaparecidos, y es invisibilizarlos. No existe el problema, no existe el problema, no existe el problema. Y como si una mentira se dijera 1000 veces se volviera verdad. Entonces se ocupan de otras cosas, ¿no? De lo económico, de lo empresarial, y mientras tanto que las mamás sigan buscando. Si ya sobrevivieron 6 años y volvieron a tener un gobernador, pues ni modo que no aguanten otros 6. Híjole, pero el tener este estilo de gobernadores que hemos tenido aquí en Jalisco, que se creen reyes, se creen príncipes y que de alguna manera tienen sus súbditos que tienen que obedecer, ha sido pues realmente totalmente negativo. Vemos a Alfaro queriendo ser entrenador de Chivas y preparándose en España, y vemos, como tú dices, a Pablo Lemus en otros países tomándose fotos. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, de alguna manera y como pueblo, decir basta esto y cambiar la narrativa, cambiar la realidad de la gobernanza que tenemos ahora, Itzul? Yo creo que hay dos factores. Primero, alzar la voz y colectivizarnos, organizarnos entre nosotros en las colonias, en los barrios, señalarlo. A ellos les da mucha vergüenza que los señales tienen la piel muy delgada y que sepan que la gente está cansada. Y por otro lado, entender cuando vayamos a votar que cuando llegue ese momento en el 2027, que necesitamos que el miedo cambie de bando. O sea, que ellos han estado propagando que la gente le tenga miedo a que llegue un gobierno de Morena,
pero que lo que nos da miedo son sus gobiernos, lo que nos da miedo es seguir viviendo así con políticos indolentes, insensibles, soberbios, ajenos a las causas de la gente. Eso sí da miedo. No solo, no que nosotros seamos chairos o lo que quieran pensar que somos, ¿no? O sea, al final, lo que Jalisco necesita, lo que Guadalajara necesita es un gobierno que le importe lo que le duele a la gente y no que le importe cómo sale en la foto, en la selfie o cómo se ve en una convención internacional. Que resuelva, que trabaje, que haga algo realmente y que escuche y que obre con esa información que tenga en esa escucha, pero ni siquiera empiezan por esa parte. No, porque ellos escuchan a las personas que trabajan en las oficinas, a las personas que viven en las zonas más privilegiadas o simplemente a su equipo y no están escuchando el clamor social que es de un hartazgo, de un cansancio, de un dolor, de un miedo y que eso les va a cobrar factura. Falta que la historia los juzgue. Alfaro ya lo está juzgando la historia. Yo no conozco una persona que le preguntes en la calle si fue un buen gobernador y que te diga que sí. No, yo tampoco. Y yo creo que este tipo de gobernanza también se ve y se ve replicado en muchas partes del mundo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la situación que está sucediendo en Palestina con Netanyahu, que también es como con ese supremacismo de decir nosotros somos los hijos de Dios, no sé de cuál Dios por ahí tengan. El Dios que mata niñas y niños. Pues sí, un Dios diabólico, pero ellos son hijos de un tal Dios. Y que por eso ellos tienen que matar a esas personas porque están tomando uso de su tierra que Dios les prometió, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poner el ojo ahora en esa parte del mundo, Itzul. Pareciera como que está muy lejos Palestina, pareciera como que está muy, muy lejos de nosotros, pero sus circunstancias parecieran reflejarse mucho en pequeñas o grandes cosas que hay en el país. ¿Qué hacer y tú qué piensas de lo que está sucediendo en Palestina y qué podemos hacer como sociedad también para cambiar esta situación? Yo creo que lo primero que hay que hacer es alzar la voz y visibilizarlo, porque cada día la narrativa sionista, la narrativa de la derecha internacional es minimizar lo que le está pasando al pueblo palestino, que no es una guerra, es un genocidio. Hay miles de personas asesinadas todos los días, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Prometieron no bombardear los refugios, los bombardearon, prometieron no bombardear los hospitales, los bombardearon, prometieron no bombardear las mezquitas, las bombardearon, prometieron no bombardear las escuelas, las bombardearon. Y es darle la importancia y el peso que tiene lo que está sucediendo, aunque esté lejos de manera territorial, pensar en que matan a alguien porque creen en algo diferente a lo que tú crees, ¿no? Religiosamente, o porque no creen en el mismo Dios que tú. Y bueno, estamos en el 2025. Esa es la fachada que ponen, lo del Dios realmente, pero en la realidad... Que quieren un espacio territorial. Sí, así es. Quieren un espacio territorial que ellos han ocupado y que es del pueblo palestino. Y que ellos basan en la religión decir que les corresponde o no les corresponde. Pero urge una salida del tema, ¿no? Urge posicionamientos políticos contundentes. Ya vimos a la doctora Claudia que ha acompañado al pueblo palestino, pero sí creemos que de parte de la comunidad internacional hay un vacío importante de apoyo al pueblo palestino, que han dejado pasar muchísimos meses, muchísimas muertes, no dejan entrar la ayuda humanitaria, la gente se está muriendo de hambre, de sed, la poca gente que queda. Y entonces, ¿de verdad un pedazo de tierra vale miles de vidas? O sea, ¿de verdad la ocupación territorial de un espacio geográfico vale más que tantas mujeres, niños, niñas y adolescentes asesinados y que nadie diga nada? A mí me parece dolorosísimo, pero sobre todo pensar que en el 2025 estemos viviendo una masacre, un genocidio de un pueblo entero por un pedazo de tierra. Y asediado además, que no pueden escapar ni se les da alimento y bueno, situación totalmente desgarradora. Ayer la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, dio un reporte sobre lo que sucede en Palestina y ella habla en este reporte de que realmente lo que está sucediendo en Palestina es un negocio para muchas industrias.
y entre ellas la industria armamenticia, y pone también varias empresas ahí, entre las mexicanas está Cemex, por ejemplo, que se está favoreciendo al estar ahí, porque hay que edificar ahora nuevos lugares habitacionales y demás dentro de la Franja de Gaza, según su plan de exterminio. ¿Tú cómo ves esto de que realmente es más grande el dinero, vale más la economía, vale más mantener esas relaciones que cuidar la vida, que mantener la esencia del ser humano? Es que ahí es cuando te das cuenta de la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Para ellos las vidas valen cuando son vidas blancas, cuando son vidas de los países que gobiernan el mundo, pero las vidas de la gente que vive en Palestina, de la gente que promulga otras religiones, que no tiene tez blanca, que esas vidas no cuentan igual, ¿no? Porque vale más el dinero, el negocio que se hace con la guerra, vender armas, porque la guerra es un negocio. Si no les costeara, si no les saliera bien hacer una guerra, pues ¿para qué la hicieran, no? Siempre hay un objetivo económico detrás de todo eso, y me parece lamentable que hoy, a estas alturas del partido, sigamos dividiendo a la gente entre quién vale más y qué vida vale y qué vida no, ¿no? O sea, obviamente la vida de la gente racializada, la vida de la gente de la comunidad LGBT, la vida de la gente indígena, la vida de la gente que promulga otra religión que no es el catolicismo o el cristianismo, toda esa gente para los gobiernos neoliberales y para la globalización, sus vidas no cuentan lo mismo, porque si sirven para un proyecto mayor que es hacer dinero, que es el capitalismo, pues se tendrán que perder vidas, ¿no? ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, tenga que romper relaciones con el Estado sionista de Israel? Yo creo que la doctora Claudia está en un momento de relaciones internacionales muy complejo, que está haciendo lo mejor que puede. Imagínate, es la primera mujer presidenta de México. Yo creo que llegar a ese espacio como mujer debe ser de altísimo demanda, ¿no? Y yo creo que hoy tiene que tomar las decisiones que sean lo mejor para el país. No me atrevería a sugerirle qué hacer, ¿no? No estoy en esas ligas, pero creo que concentrar su atención en defender a México de que sea un siguiente estado de Estados Unidos, pues es lo que la mantiene ocupada en este momento. Logró el histórico retroceso del que iban a poner 5% a las remesas, bajó a 1%, y creo que ahorita está ocupada en eso. Sin duda, creo que se tienen que tomar decisiones en torno a Palestina y al Estado sionista de Israel, más porque ya Estados Unidos intervino, ¿no?, en la política internacional, pero sí la veo yo a ella ahorita intentando resguardar al pueblo de México de las políticas que están impulsando desde nuestra frontera norte. ¿Por qué crees tú, Itzul, que es necesario que alcemos la voz desde cualquier tribuna, como tú lo haces, y no te da miedo hablarle al Faro, hablarle a Lemus, hablarle a quien sea, para decirles que tienen que hacer su trabajo? ¿Por qué es importante que todos alcemos la voz? Porque creo que se ha acostumbrado a no decir nada para no incomodar. ¿Te acuerdas que a las mujeres nos decían, Cayeta, te ves más bonita? Yo creo que en general al pueblo de México era como nuestra voz no se escuchaba, como no había esta repercusión como hoy la hay con las redes sociales, como para que nos escuchemos todas y todos. Creo que si uno empieza alzando la voz, después va a haber 2, después va a haber 3, después va a haber 4, y va a llegar el momento en que el estruendo sea tan grande que no puedan hacer otra cosa más que voltearnos a ver. Pues que así sea, que nos unamos todos y que nos volteen a ver, porque es urgente que arreglemos este problema que es de todo el mundo, ¿no? De toda la humanidad. No sé, Itzul, si quieres agregar algo más. No, nada, agradecerte por invitarme, por escucharme, porque he hablado un montón, y pues decirles que siempre este será su espacio aquí en la sala N2 del Congreso del Estado. Es la oficina del Distrito 9 de Guadalajara, del oriente de Guadalajara, que muy dignamente representamos y con muchísimo orgullo, y que nos vemos aquí en las calles de Guadalajara y que siempre estamos pendientes de todas y de todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Referentes, y pues también gracias a todos ustedes que nos ven. Por favor, si les gusta nuestro contenido, denle like, compártanlo,
hagan ahí comentarios también en las descripciones del video, por ahí, por favor, eso nos ayuda muchísimo a seguir. Y pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que hacen y seguimos aquí en Referentes. Hasta la próxima, que estén muy bien. Bye, bye.